Buenas, bienvenidos como cada martes a la tertulia UR, última tertulia ya de la temporada. Ya apetece un poquito descansar, ponerse un poquito morenos para todo el año, seguir un poco la actualidad franjirroja, lógicamente desde la distancia, pero muy atentos a todo lo que ocurra en Vallecas, porque como siempre va a ser un verano largo, ya lo está siendo. Pero, como decimos, dos nuevos invitados de lujo que tenemos en el día de hoy, que ahora mismo presento en esta última tertulia de la temporada, aquí en este restaurante Pastrana de Vallecas, aquí en la calle Malgrat de Mar número 8. Antes de todo, ya sabéis, podéis participar en @UnionRayo en Twitter, en los comentarios de Facebook Live en nuestro Facebook, podéis dejar las preguntas, reflexiones a nuestros invitados, lo que queráis. Os leemos, ahí está nuestro apartado técnico Alejandro Tomás Jaramillo. Así que sin más espera, presento ya a los dos invitados. A mi derecha, Ángel Cruz, compañero de Radio Manía. Ángel, bienvenido, como siempre, un auténtico placer que estés con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo se afronta un poquito el verano? Pues bueno, aquí yo estoy un poco como el rayismo, ¿sabes? Así como todo muy parado, ¿sabes? Pero bueno, bien, con ilusión, ¿no? Este año, Sí. después del ascenso. Yo creo que viniste de las primeras tertulias, creo recordar, puede ser de la temporada. Con Gelo. Sería por septiembre, octubre o por ahí, ¿no? Octubre, una cosa así. Pues me acuerdo que habían anunciado a Barroso. Fíjate, pues sí, por porque por se fue Juan Pedro en noviembre, Juan Pedro ¿no? en septiembre, sí, el 1 de septiembre Pues, o octubre, 15 de septiembre o algo así, y sí, al mes vino Juanma Barroso. Bueno, pues desde entonces todo lo que ha pasado, ¿no? Sí. Volver a la máxima categoría, bueno, un año, no sé si decir que va a quedar siempre ahí, ¿no? En el recuerdo. Sí, hombre, es un año histórico por lo que se ha conseguido, otro ascenso más. Bueno, el Rayo ha hecho una temporada de menos a más, ha terminado muy bien, bueno, quitando los últimos partidos que estaban ya un poquito asfixiados, que se ha hecho muy larga la segunda división, pero bueno, sí que ha hecho una segunda vuelta muy buena. Comentábamos al principio también que esa parte de la temporada, primera parte de la temporada, con muchas sombras, pero que decíamos que lo bueno era que a pesar de todo eso, de no estar en un buen momento de juego, tal, seguía el equipo en los puestos de ascenso, en la zona alta, y que en el momento que diera un poco ese do de pecho en la parte importante de la temporada se notaría, y así ha sido. Así ha sido. Bueno, pues ahora hablaremos porque hay muchos fichajes, abonos, obras del estadio. Hay mucho y nada, ¿no? Hay mucho y nada. mucho hay mucho de lo que hablar, pero... Efectivamente. Pero bueno, todo eso lo quedamos un poquito apartado, ahora seguiremos con ello. Y a la derecha de Ángel está Miguel Ángel Quejigo, ex entrenador ya del Rayo femenino. Miguel Ángel, un auténtico placer que estés con nosotros. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Buenas tardes. El placer es mío, sin duda. ¿Cómo estás? Bien, ahora, como has dicho tú, intentando ponerme moreno en las vacaciones de verano y expectante un poco también de a ver qué pasa con el Rayo Vallecano, qué fichajes, qué buenas nuevas nos trae y bueno, a ver cómo sale. Sí, estamos expectantes un poquito de todo. Ya se conoce quién va a ser tu sustituto, en este caso sustituta, que es Irene Ferreras, la técnica entrenadora del filial. Esperando también un poco que se pueda confirmar, esperando un poquito de tu futuro también se confirme ya. Pero bueno, supongo que recargando pilas, porque bueno, equipo no te va a faltar en ese sentido. Sí, ahora es estar tranquilo en el verano, disfrutar de este mesecito que tengo con la familia, con la novia, con los amigos y bueno, ya preparar la temporada que viene, a ver qué tal se da. Y, bueno, digo que nos llevan, vamos últimamente juntos, vamos como típicos, sí, ¿no? Somos como típicos juntos a los programas. Vamos juntos, vamos en pack ahora. Ojo, para el cuerpo técnico a lo mejor te ve. Sí, yo ya se lo he dicho que ya me scouting para el próximo. Yo ahí me ofrezco hasta de delegado, de llevar agua. De delegado, de utillero, bueno, de botijero, ¿no? Eso no se estila ya. De lo que haga falta. Que bueno, hablar un poquito de todo, hablaremos luego un poquito lógicamente del Rayo femenino, también lógicamente del Rayo Vallecano, que ya lo decíamos, cuando te marchaste 8 años dejando la casa. Tenemos preparado también una entrevista que te realizaremos en los próximos días en plan de despedida también tras 8 años en el club, pero bueno, supongo que la decisión dura de dejar el Rayo, pero bueno, momentos únicos, entre ellos por ejemplo ese ascenso último del primer equipo, ¿no? Sí, el Rayo ha sido mi casa y he disfrutado mucho aquí y bueno, pues había que cambiar de aires y de empezar a escribir una nueva etapa
Y es verdad que el Rayo pues ha crecido mucho a lo largo de esta temporada, ¿no? Ha dicho Ángel, de menos a más, de un inicio un poquito dubitativo, de una mitad de temporada ahí que a ver si terminaba de arrancar, y luego el final de temporada que ha sido muy bueno, encima la gente enganchada en el estadio, ilusionada. Y bueno, a ver qué tal plantilla se hace para la temporada que viene. Bueno, estar en primera siempre es algo ilusionante para este club, y yo creo que podemos hacer un buen papel si trabajan desde la dirección rápido y pronto para hacer buenos fichajes. Pues ya lo habla casi en primera persona como seguidor ya del Rayo Vallecano, Miguel Ángel Quejigo. Alejandro Castellón, ¿cómo estás? Pues bien, pasando calor. Oye, hay que decirlo, que aquí se está perfectamente con el aire acondicionado. Estamos fresquitos. Sí, nos hubiera gustado repetir la terracita porque la verdad es que se está perfecto ahí. Es verdad que ahora es una hora siempre un poquito complicada por el calor baja. A las 8 de la tarde recomendamos a todo el mundo a ir a la terracita a las 7, que ya baja un poquito el calor, porque el otro día estuvimos a gustísimo ahí con Michel y Luquero. Sí, pero ahora peta mucho hoy el calor. Llevamos unos días que aquí estamos bien con el aire. No van a seguir igualmente la gente. Para comer aquí tenéis aire acondicionado, hay que decirlo. Y hace falta aire acondicionado ahora, ¿no? Sí, hombre, desde luego. Que iba a comentar que dos tertulianos de lujo, ¿no? En este caso, Quejigo, que ha estado en la cantera del Rayo Vallecano el año pasado en el femenino, lógicamente siguiendo al primer equipo. Ángel tampoco se pierde a las chicas, conocedor también de la cantera. Bueno, pues lo tenemos todo para cerrar una tertulia de lujo, ¿no? Sí, además que ya la última del curso, y luego ya también tomamos vacaciones y bueno, hay que poner el fin y el comienzo, y en septiembre sí, porque no parece como que sigue, ¿no? La temporada, hay que poner un comienzo. Luego vosotros tenéis que ir a tomar el sol también. Morenos. Bueno, tú no, ¿eh? Está diciendo, digo, junio en Rayo. Hostia, esto sí que no paran, ¿eh? Está en todo el verano. Y el moreno lo cogemos en los campos. A partir de. Bueno, este año, en mayo, era complicado. Ha llovido mucho, ¿eh? Ha llovido, era complicado. Otros años ya en abril ya estamos morenos. De trabajo a la calle, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchas novedades, como decía. La verdad es que, muchas cosas sí, de hablar y pocas novedades, cierto. Sí, no, la verdad es que estamos un poco en el limbo, ¿no? Tenemos ganas de saber qué pasa con el estadio, los abonos, las camisetas, los fichajes, muchos rumores. No se acaba de concretar nada, y como siempre, aquí en el Rayo Vallecano, todo se hace esperar demasiado. Es lo que iba a decir. Yo creo que primero a Ángel preguntar por qué crees, esto ya es conjetura, opinión, se está tardando. No sé si la gente está aprovechando las vacaciones, el mundial, hay gente que dice esto del mundial que paraliza un poquito siempre los traspasos y pero a nosotros yo lo del mundial lo puedo entender. El que tiene que firmar las cosas se está viendo la tele. Sí, eso sí, no, yo lo veo un poco como que están de vacaciones, ¿no? Ahí la han dejado. A ver, lo de los abonos, ¿es novedad? No es novedad. No. Todos los años estamos en las mismas. Creo que son 11 clubes, le vi el otro día, que ya han anunciado. Que ya lo tienen, ¿no? Es verdad que hay 9 que no. Lo de los fichajes, pues bueno, seguimos esperando al 30 de agosto, el 31 de agosto, ¿no? Como casi todos los años. El tema del estadio a mí es una de las cosas que más me preocupa. Sí que se ve que han empezado las obras. Ahora, ¿va a estar preparado el estadio para principio de temporada? Buena pregunta esa. Ese es el kit. Porque ahora cuando hagan el sorteo del calendario, a lo mejor en la jornada 2 o en la jornada 3 tienes un Rayo Barça. No, y ojo, porque es una cosa que vamos a contar también en los próximos días, el tema del VAR. El tema del trofeo de Vallecas, por ejemplo. El VAR te obliga a hacer una prueba en un partido no oficial antes de estrenar la liga, lo que quiere decir que tienes que jugar un partido antes. O sea, estamos hablando ya de plantarte en el 10 de agosto para jugar. Porque lo que se ha dicho de que iba a estar con el Leganés Rayo es en Leganés. Claro, ¿no? eso para la prueba del Leganés. Es en Leganés. En cada estadio tienen que hacer una prueba. Vale, bueno, pues entonces no sé, yo que sé, igual lo hacen en el Cabezuelo. Igual hacen la prueba nuestra en el Cabezuelo y ya luego lo pasan allí a... Claro, pero eso tiene que estar instalado Ahora es de tierra igual, ¿no? El Cabezuelo está de tierra, el de Vallecas. Los obreros se ponen a jugar ahí de prueba. Sí, es en un partidito. No, bueno, nos reímos mucho de este tema, pero es algo muy serio. No, pero en falta de información, ¿no? Eso es. Hemos visto que el Huesca ha informado sobre las obras. Ha sacado unas maquetas, he visto Leganés, en Twitter, ¿no? de cómo va a quedar el estadio. Y al final, aquí vemos cómo se ha informado del cambio de césped. Al final nos pasa lo mismo siempre, Javi. Lo que le achacamos a esta directiva un poco es que no haya transparencia, ¿no? Que no haya que no expliquen las cosas, o que no... A ver, ¿cuánta gente sabe? Porque yo, si soy sincero, no tengo ni idea de lo que van a hacer en el estadio.
o lo que tienen pensado hacer en un primer momento. Lo de cambiar el césped lo hemos visto por las fotos, lo de cambiar los asientos también, no sé cuántas horas van a estar ahí quitando mierda de paloma, eso van a tardar un poco porque había acumulado de mucho tiempo. Pero sí que es cierto, mala hierba. Pero sí que es cierto. Oye, venden de estos a presión que. Sí, con la Karcher, han alquilado una Karcher. Si no alquilaron un soplador para quitar los papeles del día del Athletic de Bilbao, acuérdate, con el papel higiénico. Pero bueno, ya fuera de broma, sí que a mí me preocupa por el tema de que en las primeras jornadas no esté el estadio. Como tiene que estar en un estadio de primera división. Abriría posibilidades, que es algo que no sabemos si el club está barajando. Yo supongo que hay que esperar a que las obras según como avancen, ¿no? Porque a lo mejor van más despacio o más deprisa. La posibilidad incluso de que se juegue un partido fuera o se cambie el calendario como hizo el Atleti, ¿no? Eso parece viable. Bueno, puede ser. Depende también del orden del calendario. Si te tocan por sorteo 2 partidos en casa justo en la jornada 3 y 4, pues a lo mejor es peor que si te tocan justo fuera. Pero en cualquier caso yo creo que lo puede cambiar como el Atleti. Tampoco creo que sea un problema grande. Bueno, lo del VAR es otra historia. Entonces, esa sí que es gorda, porque tienes que hacer una prueba y te obliga a la liga a hacer la prueba. Yo siempre pienso que el Trofeo Vallecas se puede jugar en el parón de selecciones que hay a principios de septiembre, ¿no? Que ahí se juega el Trofeo de Vallecas y se ensaya ahí. Yo lo único. Pero claro, eso es opinión y ya hacer conjeturas. Lo que pasa que la liga. Que esta gente nos sorprende día a día a nosotros. Me imagino que tú has pedido el cambio, eso barajando de que no esté listo para el comienzo de liga. Sí, si no está listo por obras y demás, supongo que tendrán ese margen. O lo podrán probar con las chicas. Claro, meter ahí un partido deportivo. Sí. No, el deportivo no, en el estadio. En el estadio. Sí, a ver, decimos, son muchas cosas de las que queremos ver o queremos hablar, como muchas noticias, pero la noticia siempre es la falta de noticias. El tema del estadio puede ser de lo que más preocupe. El tema de los abonos me preocupa más, ahora mismo ya viendo la experiencia de los últimos años, cómo van a ser que cuándo van a salir. ¿Vale? Hemos hecho una encuesta, creo que había unos casi 400 que habían votado, entre si iban a subir, bajar, congelar. Bueno, el porcentaje era entre que va a subir o un 10, o un 20 o un 30. Esa es mi... O sea, subir todo... Esa es mi pregunta, claro. O sea... El congelar y bajar creo que había un 3. El talegazo que nos pueden pegar, ese es el que me preocupa más. ¿Cuántos abonos van a sacar para los socios, no? Que eso también estaba ahí un poco... ¿no? Sí, aunque eso siempre depende de la demanda, ¿no? Una vez que... Yo me acuerdo que el último año en primera se llegó a 12.000. 12.000, ¿no? Sí, pero hablabais de la semana pasada, ¿no? Que al final pues te quita quizás para asientos para un Rayo Madrid, un Rayo Barça, que puedas completar. Eso siempre es el eterno debate. Al final en primera división la taquilla siempre queda un poquito secundaria, ¿no? Al final la primera. Lo llenas de abonados y televisión. O sea, abonado me refiero a la hora de que el estadio esté lleno. Más o menos. Pero bueno, sabiendo cómo se han hecho las cosas y las promociones, incluso siendo en segunda, ¿no? Que aún así no eran... La pena es que no aprovechen, hay equipos como el Levante o el Leganés que tienen pues una cabeza pensante, iba a decir, que hace las cosas como rápido y bien, y es no aprovechar el tirón del ascenso. En el momento de antes de empezar el Mundial, la gente cuando ha empezado el Mundial... Sí, el aficionado normal, ya no me refiero, no me refiero. Había 7.000 personas que no eran abonados. A esos 7.000 son a lo que me refiero. Los otros 7.000 está clarísimo que en primera, en segunda B, más caro, más barato, es una pena que más caro también lo sigamos renovando y tal. Pero esos otros, con el tirón del ascenso, los puedes enganchar. Ahora están pensando en el mundial, en el VAR, pero en el de la B y en el de la V, en los dos. Entonces, sí, si hubiera sacado una promoción a semanas vista de por lo menos, después de... Mira, por lo menos las renovaciones. Dices, renovaciones. O el abono nuevo, si lo sacas antes del 15 de julio, te va a valer un 5% más barato. Yo qué sé, ese tipo de cosas. Y tú te plantas en el mes 15 de julio y tienes esos 12.000. Tienes esos 12.000 abonados. A lo mejor no, a lo mejor tienes 10.000. Pero tienes solventado ya todo el tema de los abonos. Ahora estamos esperando, hace una propuesta la Federación de Peña, me parece que es la que lo entrega, de precios tal. Esto se lo van a pasar por donde se lo han pasado todos los años. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero bueno, es un poco esa idea. Al final no veo
lo que tú dices. No ves movimiento, no ves... Digo, están de vacaciones. A lo mejor es que están de Pero vacaciones, siempre hombre. tardan, si lo que decíamos antes, si es que hasta que no llega final o mediados de julio, no empieza a haber vida para acá. Y lo sabemos, que junio es un mes. Pero es una pena, porque en el mes de julio se puede aprovechar, la gente todavía está aquí, ahora está lo que decimos el Mundial, habías aprovechado una buena... Primero eso, y luego a ver los precios que sacan, que esa es otra, esa es la pelea 2. Acuérdate La pelea 1 es cuando lo sacan, la pelea 2 ya vemos a ver que digo, precios, Ángel, acuérdate promociones. que ahí se prometió reducción de precio en función de los partidos De que haya fuera. habido este año. O sea, si la gente que haya ido a Sí, todo tiene un creo que era un 30% 20% o menos. 20 o 30. Un 30 y un 20 si, Un 30, si un 20 faltabas si a uno. faltabas a uno. Entonces, Sí. pues Yo ahí no está. yo no lo he conseguido. ¿No? No. Bueno, pero te lo van a No. subir un 30% Yo sí he faltado, y ya está. He faltado algún día, pero No, bueno. es muy fácil faltar un partido, al menos. Hombre, también es cierto que esto tampoco es mucha novedad, ¿no? En el Rayo, ni fichaje ni renovación. Es un club que al final sabemos que tarda un poco en sacar todo. Encima el cambio de categoría siempre retrasa un poco todo, porque tienes que cambiar prácticamente toda la estructura de la plantilla, tienes que empezar a organizar cosas que te hacen tener una mayor exigencia a nivel de normativa, a nivel de todo un poco. Encima se ha juntado lo de las obras del estadio, entonces yo creo que al final siempre ha sido un club en el que se ha retrasado un poco todo, y este año como que se ha acumulado también ciertas circunstancias que va a hacer que eso ocurra. Yo un poco en alusión a lo que dice Miguel Ángel, que tiene totalmente razón, que se junta todo, las dos cosas. Sobre todo, a mí lo que yo preguntaría es, ¿qué creéis que... O sea, tú subes a Primera División y qué sería lo primero que harías? A lo mejor lo de los abonos o harías otra cosa. Yo en mente se lo... A ver, el tema de los abonos es algo Porque importante. una cosa lo ha dicho Clara, que son demasiadas cosas. Claro, para eso a lo mejor quizá necesitas gente. Invertir un poco en estructura, en gente que pero ayude. eso es un poco lo que se ha echado en cara a este equipo, a este club. Esto es más, hablamos ahí más de club que de equipo, ¿no? A este club desde siempre, ¿no? O por lo menos en los últimos años, en la etapa presa, por lo menos, ¿no? Siempre hemos dicho que para el tema prensa, vosotros lo conocéis mejor que ninguno, pues está Fernando López y poco más, y al final para redes, para todo, el equipo no tiene una repercusión mayor. Vemos lo que hace, por ejemplo, el Leganés con todos sus temas de redes sociales, es una pasada. Decimos, qué bien a ver, la idea a lo mejor no es tan fácil, pero el intentarla sí es fácil, ¿no? Tiene un equipo potente de comunicación. Efectivamente, pues a lo que vamos. Al final el Rayo tiene que invertir en todos los aspectos, ¿no? El Rayo es un equipo de primera división, pero como club está a años luz de lo que es la primera división. Es una estructura, yo creo que hay equipos, no sé si atreverme a decir tercera división, Sí, pero quizá tercera, hay equipos en tercera que mejor organizados. Quizá seguro. Sean muy amateurs, que no cobren lo que cobran la gente del Rayo, pero quizás si desempeñan funciones parecidas, incluso mayores. Sí, ¿no? a ver, yo creo que como lo haría sería para mí la forma de actuar idónea sería que mantuvieran vivas las redes sociales a nivel de que diera la sensación de que el club está en movimiento, porque eso suele tener enganchado al aficionado, y luego, lejos de que saquen más tarde o más temprano los abonos, al final yo creo que si anuncias una renovación de un jugador, anuncias que se está hablando con otro, que hay un fichaje ya que se ha hecho, entonces eso tiene a la gente... Sí, o acuerdo, ahora que no Claro. se anuncia, bueno, no puede anunciar que lo ha fichado porque falta la firma, ahora se está poniendo de moda para que la gente no haya muchos rumores o lo que sea. Principio de acuerdo con, yo qué sé, si se ha conseguido con Tejero o con Pozo. Tú eso lo pues, sacas, principio de acuerdo. eso lo sacas y al final el aficionado está todo el rato viendo en las redes sociales, que hoy en día Que se está todo el mundo lo trabajando. utilizamos, Twitter, Instagram y demás, tú lo ves que a diario están pasando cosas, entonces eso al final no te termina de desenganchar, aunque luego la campaña de abonado salga de aquí a 3 semanas, a un mes o lo que sea, pero no te termina de desenganchar, aunque estés viendo el Mundial, aunque estés viendo lo que sea, tú estás constantemente recibiendo información, y eso es lo que hace que cuando salga la campaña de abonados tú dices, ostras, que el equipo se ha movido, que he visto que intento firmar al Tano, y eso engancha un poco. Yo creo que es el primer paso que debería dar el club en ese sentido. Pero el problema es que ya hemos visto que no es así, no se ha hecho así. Ya hemos visto cómo se anuncia la salida de Amaya del equipo. Sí, O sea, es una cosa que tenía anotada. volvemos a la salida de Trasorras del equipo, que es otro capitán.
estés más a favor de él o menos, yo creo que con Antonio Amaya ni siquiera pasa eso de a favor o en contra, es un capitán, un referente en el club y tiene que esperar y ya es decir, oye, que es que me voy, pero que no sé a qué espera el club para decirlo. O sea, están de vacaciones, Javi. Están de vacaciones. ¿Sabes? Un poco eso, al final dices, joder, pues si no puedes anunciar que Antonio Amaya, que es un capitán, un referente del club, un referente para la afición, un referente para la cantera, porque es un chaval que sale desde la cantera y lo tiene y no eres capaz de anunciar que bueno, pues que no va a seguir o bueno, pues yo no sé si no sigue porque se quiere retirar o no sigue porque no cuenta el entrenador mira con que él. Las cosas empezaron bien con lo de Aguirre Galán, que decíamos, Sí, bueno, me están diciendo que empezamos con noticias de, bueno, oye, se informa de las Sí. cosas, ¿no? Algo antes, Sí, sí. antes ni se agradecía. Claro, ¿no? Es un poco Lo normal es un jugador deja de vestir, bueno, te pongo el caso de Miguel se va, pues poner un tuit, gracias Miguel por estos años, tal. Al final un tuit no cuesta nada, No, ¿sabes? no. Por mucho que una persona Pero tenga la muchas veces- decisión de marcharse o no, ¿sabes? Porque al final, igual que tú decides a una persona que no cuentas con ella, la otra persona tiene derecho a no Sí. seguir, por ejemplo. Sí, Al final es ser agradecido, ¿no? Y todo el que ha Eso jugado- lo saben ellos. Aquí, bueno, por ejemplo, está Miguel, él sabrá su Pero historia en Miguel, ese aspecto. como Sí, digo, sí, pero digo Aguirre ha sido el club, sí. pero si yo que sé. Me refiero a la historia que han tenido o que tienen o la forma en la que nosotros nos podemos basar de Bueno, oídas yo me o de sé que no testimonios. nos han despedido a jugadores míticos del Rayo, pues porque como no estaban conformes con que se fueran, pues no se despide. Eso hace años, es verdad que. Sí, pero bueno, otros ahora, años o lo que sea. pero ahora te puede pasar lo mismo también. Claro, aquí yo que Porque sé, si Trejo seguramente termina haya- el contrato y no se va, pues a lo mejor me enfado y no le agradezco, yo que sé. Claro, yo no sé cómo será el caso, por ejemplo, de Miguel, eso lo sabe, pero puede ser así también, ¿no? Yo me voy y tal, no estoy de acuerdo con tu renovación, lo digo su caso, ¿eh? Me refiero, no estoy de acuerdo con lo que tú me ofreces para renovar, creo que mi mérito es superior a esto que tú me Yo creo que ofreces. al final, lejos de que estés de acuerdo o desacuerdo, creo que si Es el, imagen, creo que si el jugador ha respetado a la entidad y la entidad ha hecho lo propio con el jugador, lejos de que luego a nivel personal con él haya ocurrido algo, lo que sea, bueno, no estaría de más tratar así a un jugador, ¿no? Y sobre todo y más como Amaya. una persona como No, Amaya es que y merecía demás. más, que eso está claro. Incluso yo te digo, a ver, Rat por mucho de lo que tal, vamos, Rat se puso, claro, comparamos justo dos tweets parecidos, Trasorras y Rat, pero oye, gracias por los servicios prestados y claro, ya está, tampoco, o sea, tampoco tienes que hacer, tampoco un tienes que poner vídeo, una tal, claro. una parafernalia muy grande, No. sino que, bueno, agradecer el esfuerzo del jugador porque cuando ha estado aquí ha respetado a la entidad y ha dejado y ha sudado por la camiseta y ha respetado lo que es este deporte y este barrio. Y a partir de ahí, pues bueno, pues uno toma su camino y el club intenta firmar a otro Claro, jugador que eso es vamos, así. eso es- Con Amaya están a tiempo de hacerlo, de Sí, hacer no, que a ver, él pueda en dar. teoría Pero estoy Trasorras, por pensando ejemplo, que Trasorras, se por dijo ejemplo, que había una rueda de prensa esta Claro. semana. Semana, sí. pero con Trasorras, Estamos por ejemplo, estamos a martes, ¿no? a Trasorras sí que no se le da la oportunidad de, aunque sea en el descanso de uno de los partidos, salir y hacer así al público, a la gente, que era capitán del equipo. No hay que olvidarlo, que cuando Trasorras rescinde su contrato es el capitán del equipo, o sea, el primer capitán. No se le, y se anuncia en un tuit a la 1 de la noche del día De mercado. 31 de mercado. de enero, me parece, ¿no? Que era el Sí, final sí, del mercado. Hombre, pues a lo mejor tener la oportunidad de despedirse y decir gracias o tal a la afición, yo qué sé, es que al final es todo tan oscuro, hay tanta No, mística, falta ¿no? transparencia, como decías antes. Y Es falta- eso. es decir, es tan fácil como decir, bueno, pues esto es así, 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 y ya está. Y que no sea tan Que yo no sé, oscuro todo. ¿qué es lo que te dice? Que no sabemos, Javi, cómo es, que a lo mejor Trasorra le dice, ahora va a salir a saludar, mira, sale a saludar y dice, ahora va a salir a saludar tu padre. Sí. Yo qué sé, que no lo sé, ¿eh? No sé cómo será, me imagino que no es así. Pero bueno, también puede ser. Pero, jolines, el club tiene que estar por encima de todo eso. Y tiene que parecer, aunque Claro. no lo seas, tienes que parecer Ser que eres agradecido. la leche. Sí, sí, Aunque sí. no lo seas, aunque Sí. luego por detrás, en el corrillo de al lado, dices, joder, qué poca vergüenza. Si el Trasorras ha dicho que le han dicho que salga a saludar y ha dicho que vaya a su padre, ¿no? Imagínate. No, Mejor bueno, que es eso el ejemplo que porque- decíamos de Rat, que Rat sabemos mucho cosas y se han hablado muchas cosas, pero al final, bueno, pues tú agradeces los servicios prestados y ya Claro, está, y- es que el club tiene que ser más señor que Exacto. todos los demás. El Esa club es- es el que esa es tiene la que ser palabra, sí, el sí. primer señor dentro de esta historia. Y si Miguel se va, el club tendrá que decir muchas gracias, Miguel, por hacer esto y esto. Y luego, a lo mejor, por detrás le dice, joder, Miguel, ¿cómo te has portado, eh?
yo qué sé, que tendrán su historia o su movida, el que sea. Sí, ¿no? al final cada uno tiene Pero su... el club tiene que ser más señor, que todo eso. Estamos viendo cosas a lo largo de las semanas y que si los despidos por WhatsApp, que si y cosas, vemos lo de Amaya y al final decimos, seguimos en las mismas. O sea, sube el club a primera, el equipo sube a primera división. Por eso decía yo no lo de... sí, que es lo primero, ¿no? Es que claro, que para mí lo primero es crear una infraestructura de seguramente club de todas primera estas división. cosas son porque solo pasan en clubes pequeños. Pero más que pequeños, No, clubes pequeños, clubes de... más que pequeños, clubes que dejan una serie de cosas así a la antigua. Son clubes a la antigua. O sea, ahora mismo las redes sociales para el fútbol actual y el fútbol profesional son la leche. Te van a decir que tu línea de actuación con las redes sociales, en Twitter, en tal. Oye, el equipo, mira este equipo lo que dice, o lo que hace, o cómo anuncia el partido, o cómo anuncia que se va un jugador, cómo anuncia que fichan a otro. ¿Vale? ¿Cómo actúan en el primer partido? Salen con la camiseta de una marca y la media de la anterior. Yo qué sé, ese tipo de cosas, el Rayo no debería permitírselo. El Rayo debería estar muy por encima de todo eso. Y entonces tendría, que es un... No es, a ver, es una crítica, pero es una crítica creo que constructiva hacia la directiva que lo puede solucionar, ¿no? Y decir, sí, hay veces que es mejor parecer bueno que serlo. que serlo. Es decir, solo darle esa imagen, esa impresión a la gente, al público que se están haciendo las cosas bien, aunque luego por detrás haya lo que sea y demás, pero esa sensación también hace mucho y engancha al aficionado, es decir, esa forma de actuar. Vamos a pasar a comentarios, hago un pequeño parón, porque la gente sigue muy atento. Jaramillo, ¿qué dice un poquito los aficionados del Rayo Vallecano? Alberto García Orea nos dice fichajes, estadio, pretemporada, equipaciones, de todo esto lo que hemos estado hablando. Sí. También nos comenta el Alcoraz ya tiene baños nuevos. Fíjate. Y tenemos 2 mensajes más de él. El Gominas contratará a los empleados despedidos en la 17-18 por falta de presupuesto. Con los 4 millones de Oklahoma, pedazo de estadio podríamos tener. Nos da basta para tener un barco pirata en el fondo. Luego tenemos también a Jonathan Pousa. Feliz verano, chicos. Aquí no se para nunca. Quería preguntaros por nombres que salen. Álvaro Tejero, Sinan Bolat, Pozo, Aleix Febas, Iturraspe, etcétera. ¿Creéis que algo se puede hacer en breve? Un saludo, chicos, a disfrutar del caloret. ¿Iturraspe es Ander Iturraspe? No, pero a ver, Porque yo es que intento... Estamos hablando de un nivel, ¿eh? Sí, no, yo intento, ahí veo nombres de eso, páginas web a veces que salen, que yo intento sobre todo, y nosotros que nos hacemos eco de casi todos las noticias que salen, al fin y al cabo también el coger de medios de periodistas que contrastados, que sabemos un poco, porque bueno, lógicamente salen rumores de todos lados, ¿sabes? Por Italia ha llegado a salir y nosotros hoy lo hemos desmentido Borja Valero, ¿sabes? Que fichó la temporada pasada por el Inter pagando 5 millones. Ya es que empiezan a salir nombres y claro, cosas... Ander Iturraspe es... sí. Por ejemplo, ¿no? No, igual que Borja Valero. Es que hay Sí. tantos rumores que muchas veces decir, oye, que es verdad, que es mentira, ¿por qué sale este rumor? No puedes hacerte eco de todo y decir a todo que sí, porque al final puede ser cada día puede ser un nombre nuevo. No, está claro, y que habrá muchas cosas que sí, a lo mejor el Rayo puede llegar a estar interesado, otros que ni siquiera se hayan llegado a... Entonces que nunca se sabe, pero es cierto que al final tienes que tener una especie de filtro de saber quiénes, cuando dicen algo es porque ha habido ese ruido, o quiénes van soltando cosas y a ver qué va saliendo. Entonces Yo generalmente cuando sale de prensa interpreto que es un periodista que lo ha contrastado y me fío absolutamente de... Pero bueno, luego es verdad que hay webs que se dedican un poco a mover ahí nombres. Sí, y... solo con el hecho de que haya ruido, que Exacto. luego sale, Buscan el clickbait. pues mira, te has coronado, que no sale, no pasa nada, porque eso se queda ahí en el olvido y no ha habido que ningún buscan problema. el click y Tantas tal. cosas cuenta tanta gente, ¿no? Que... Claro. Ahora es muy complicado. Entonces, es verdad que hay que tener paciencia, que seguramente hay nombres y muchos que son verdad. Y bueno, por ahora lo que se sabe es Pozo, que con todo nuestro compañero Raúl Granado, que hay un acuerdo por él y que parece ser que va a ser el primer refuerzo. Y luego lo de Álvaro Tejero, que bueno, que contaron los compañeros de Mata Gigantes, que en principio hay un acuerdo, aunque hay otras fuentes que dicen que ha habido contactos. Es verdad que ha habido un principio de negociación, pero que aún no estaría totalmente cerrado. Bueno,
a quedar a la espera, ya digo, porque van a ir a cuentagotas, ¿no? Y hay que recordar que el año pasado un jugador como Raúl de Tomás se fichó el 31 de agosto, Vallano llegó el 31 de agosto. Al final, lo bueno, quizá haya que esperar a la última semana de agosto. Sí, sobre todo, yo creo que este año el Mundial en teoría al Rayo no le tendría que afectar mucho en una serie de cosas, pero sí le puede afectar, me explico. El Real Madrid, por ejemplo, igual trae un delantero centro, ¿no? Entonces ese delantero centro dependerá de si sale Benzema, ¿qué va a pasar con Borja Mayoral? Si Borja Mayoral sale, ¿qué pasa con Raúl de Tomás, que ha renovado? Pero, y ahí es donde donde está la caña, ¿no? Es verdad que decíamos, Cobeño, no, pero el Mundial, ¿por qué tiene que afectar al Rayo? Para ese Quizás tipo de si final, los otros sí. clubes no se mueven, tú tampoco te mueves. Claro, si el Madrid ahora está vendiendo a Tutiplén, claro, si el Madrid no trae otro delantero centro, muchos de los jugadores, ¿no? Sobre todo los internacionales ahora mismo, evidentemente, la mayoría están centrados en el Mundial y seguramente tengan todo parado, los que queden libres y demás. Eso hace también que los jugadores de segunda fila que no sean internacionales al final pues también estén en duda, porque a lo mejor tengan 2 o 3 ofertas por ahí, pero tienen una gorda que está esperando a que ese jugador de internacional diga que si sigue, que si no sigue. Entonces evidentemente el Mundial paraliza todo. Si al Rayo no le afecta que Griezmann directamente, que Griezmann renueve con el Atleti o no, pero sí le puede afectar que se quede Griezmann, Diego Costa, pues tapan a lo mejor la salida del que tengan de delantero en el sí, Correa está en el Mundial también al final, pero el que tengan de delantero en el filial esperando una oportunidad, que el Cholo le tiene ahí que va a hacer la pretemporada, que no sé qué, no sé cuánto, pues ese, que no digo yo que no sé quién es ahora mismo, pero ese jugador a lo mejor es un jugador que puede interesar al Rayo, claro, y jugadores de ese tipo, Arraf está con Marruecos, está en el Mundial, pero es un jugador que tiene... Está Carvajal en el Madrid y seguramente quiera minutos, esos minutos... Que no vaya a poder dar ese salto. Claro, esos minutos, pues a lo mejor claro, pero el Rayo... decir si ficho a uno, joder, pues me ha gustado el de Senegal, que está destacando mucho, que tiene 18 años o 19 años. Oye, pues a lo mejor ficho a este y a Graf, etc. Pero sobre todo no hay que olvidar que el Rayo está en Madrid. Entonces, Vallecas es Madrid. Tú cedes a un jugador, ya sea Madrid, Atleti, al Rayo... y le tienes controlado. Ese jugador sigue viviendo en su casa, sigue teniendo sus mismos hábitos, lo único que va a entrenar a la Ciudad Deportiva del Rayo en vez de a la Ciudad Deportiva incluso de fuera. Al final Madrid te da a jugadores jóvenes. Sí, pero me refiero para cederlo. El Madrid te cede al Rayo y le tiene aquí, pero le tiene controlado. Que jugadores que vivan en el País Vasco, que tengan 20, 22 añitos, venir a Madrid también, que sí son jugadores. Al final yo creo que el Madrid tiene muchas posibilidades, y el Rayo al final es un club que siempre todos los jugadores, incluso los aficionados de los demás equipos, crean empatía, y yo creo que es un club en el que siempre te puedes tener visibilidad, en el que puedes crecer, que luego puede ser un club trampolín también, y yo creo que eso también ese tirón lo tiene que aprovechar el Rayo. Yo me refería sobre todo históricamente siempre ha sido un club trampolín, que vienen aquí futbolistas que han triunfado viviendo cedidos del Madrid y del Atlético. Pero siempre ha sido es lo que hablábamos antes, hablábamos antes de Tejero. Bueno, un jugador sin experiencia ni siquiera en segunda, creo recordar, porque el Castilla, yo no sé si los 2 últimos años estaba en segunda vez. Pero vamos a recordar a Saúl, por ejemplo, cómo viene al Rayo. Sí, pero Saúl venía con juega 35 partidos. Una edad muy precoz, ¿no? Al final vino con 19 años. Y ya venía destacando y llamando a la puerta, siendo juvenil en categorías inferiores de la española. Era otra cosa, es lo que decimos. Si viene a Graf al Rayo, a un internacional que ya ha jugado, pues a lo mejor sí, pero ¿a ti te ilusiona, por ejemplo, el nombre de Álvaro Tejero, por ejemplo? O Pozo, que son los dos así que parece que están muy avanzados. Sí, que es cierto que hay que buscar los nombres. Yo creo que al final el Rayo tiene que hacer primero saber qué jugadores van a renovar, que evidentemente eso, bueno, los que vayan cerrando su etapa lo tendrán que ir anunciando, los que vayan a renovar y demás, y luego creo que tiene que haber un bloque de 6-7 jugadores que sean punteros de segunda división o que hayan estado ya en primera división muchos años, y luego sí tienen que traer 4 o 5 jugadores que tengan esa proyección, ¿no? que sean esa perla que pueda hacerlo bien, vale, pues genial, pero evidentemente creo que primero tienen que intentar reforzarse, que es lo más difícil, evidentemente, con jugadores que hayan estado en la categoría muchos años, ¿no? En primera división no sé. Sí, a mí no me ilusiona, a lo mejor lo que tú dices, Javi, no me ilusiona el nombre de Tejero de Pozo. A mí me ilusiona Coque.
como imagino que a todos, ¿no? Que nos gustaría que estuviera Coque. Porque te A ver, si garantías. a ver si me entiendes, a ver si me entiendes, pero que esos nombres, bueno, pues muchas veces ha habido jugadores que no Sí, no, esperábamos mira, y han el sido- Getafe ha fichado a Sergio Guardiola, que no tiene experiencia a lo mejor, o el año pasado fichó a Ángel, ¿no? Que no tenía... Getafe, se lleva a los que han triunfado en segunda el año anterior. Ojo a la delantera que puede hacer el Pero es que hay Getafe, que tener Sergio mucho, Guardiola, pero hay que de tener, Tomás, hay que tener sí. mucho poder también, ¿eh? Para llevarte a Sergio Guardiola o a Borja, Jaime o a Mata. Borja Iglesias o Mata, son jugadores que se han revalorizado mucho este año. Y Mata al fin y al cabo se queda en Valladolid y juega en Tienes primera, 40, pero ojo que tienes nosotros... 40 millones, ¿eh? Y Sí, pero creo lo que tiene- no van para la pero cantera, lo ni tienen para el los Rayo demás, femenino, que pero- luego hablaremos. Pero también lo tienen los demás. O sea, lo tiene el Rayo, pero también lo tiene Claro, también lo tiene el que Huesca. ya se lo ha gastado en Mata, en el otro, no pueden tener a todos. No, bueno, Pero no. tú vas por delante que el Zaragoza, ¿no? Ahora sí. O sea, Sí, lo que porque no puede estás en ser es que primera. grandes jugadores estén en segunda, ¿no? Hombre, Bueno, Borja Iglesias sí. no debería quedarse en el Zaragoza otro año porque hizo una buena temporada y Pero- en primera tiene que... Ha estado Raúl de Tomás en segunda este año. Sí, y, pero- y Trejo. Y, ¿sabes? Al final es un equipo que quiere ascender, pues, tiene jugadores de primera división o que puedan estar en primera división, aunque Raúl de Tomás no haya estado, ¿no? Al final son jugadores con un nivel muy alto que lo buscas. Sergio Guardiola, la temporada que ha hecho en un equipo tan abajo, ha sido la leche. Ha metido un montón de goles. O sea, que al final esos jugadores, muy difícil, o sea, muy raro que no vayan a un equipo de primera división. Hombre, no van a ir al Atleti o al Madrid o al Barça, pero sí a otro nivel de equipos como sea el Getafe o el Leganés o el Rayo o el Huesca o ese tipo de equipos. Ahora hablamos un poquito más de fichajes y me interesa también la opinión un poquito de la cantera, porque esta semana además hemos sacado un dato revelador. Pero antes quiero preguntar a Jaramillo, que creo que sigue comentando la gente, ¿no? Sí, Adrián Sepúlveda nos dice, os merecéis esas vacaciones. Por lo que he oído no van a cambiar todos los asientos, solo lo de las laterales bajas. ¿Podéis confirmarlo? No lo desconocemos. Vamos, el informe que sacó no sé cómo llamarlo, la información que sacó la Comunidad de Madrid, que mandó a algunos medios de comunicación, fue que que se iban a cambiar asientos, no concretaron. Yo entiendo que es todo lo que van a cambiar, pero es verdad que está en el aire. Claro, ahora mismo es verdad que solo están trabajando en esa zona. Yo no sé si es que por no cambiar, venga, vamos a quitar todo, sino que van poquito a poco, o... No sé que le pille el toro y diga, no da tiempo esto, lo hacemos en Lo enero. dejamos así. Pero como decimos, como falta un poquito de información de todo, pues no lo desconocemos, lo iremos viendo con el transcurso de las obras. Eso es asomarse y ir mirando. Y Alberto García Orea nos dice, ¿habéis hablado con el Rayo para hacer algún tipo de reportaje semanal de las obras? Ya que ellos no se dignan ni a tirar 4 fotos. Y que venga Llorente, dice. Ya, bueno, con el Rayo no hablaremos, intentaremos hablar con la Comunidad de Madrid porque pues, de vacaciones, Con lo de los pisos de la... Claro, que son los que han sacado. Nosotros nos colaremos para sacar ese reportaje. Así. Pero sí, bueno, al final han puesto, la verdad es que hay que decir que la Comunidad de Madrid pone siempre facilidades. Me acuerdo que hace 2 meses hablamos con el jefe de deportes de la Comunidad de Madrid, Javier Orcaray. Nos ofrecieron también hace unos días el poder hablar con él y bueno, yo creo que hay transparencia. Lógicamente ellos son los que invierten el dinero, lógicamente Claro. son ellos lo que les interesa decir que están arreglando el estadio. Lo que no se entiende, no sé si por vergüenza torero o por el qué, es que el Rayo no diga, oye, están haciendo obras en nuestro estadio. Porque hablamos no se ha siempre... puesto nada, o Es sea, que lo que sí. se ha hecho es del césped. Javi, si te das cuenta, todo lo que hemos hablado terminamos diciendo lo mismo. Sí, Es no, que no sí, sabemos cansa. el club que ha hecho. Estamos con los fichajes, no sabemos. Estamos con lo de los abonos, es que no sabemos el club. Estamos con lo del estadio, es que no sabemos. Al final, Que hay que Es lo que últimamente hay decía Miguel. una esta de a los periodistas no se les cuenta absolutamente nada y haya oscurantismo y al final eso, vamos, yo que conozcan ningún club de ningún lado, pues al final tienes información que puedas explicar las cosas aunque sea de récord y que no tengas que ser oficial, Claro. porque lógicamente hay cosas, no vas a estar dando comunicados cada 2 por 3 No, no. para decir lo del bar, oye, pues para el bar hacemos esto, para esto hacemos esto. Pero al final sí, pues si te llama un periodista y te pregunta, pues que le contestes normal y no pasa absolutamente nada. Pero aquí parece que si cuentas algo, pues... ¿con el bar te refieres al de la ciudad deportiva o el de, El de la V y el de la V? los dos. Pues otro ejemplo, porque Por ejemplo. nosotros hemos preguntado a Al ese final bar es un poco y igual, no se quiere contar, ¿sabes? Cuando pues hay que dar a veces naturalidad a las cosas. Bueno, antes de desviarnos un poco otra vez a temas extradeportivos, me preocupa el tema de la cantera.
Estamos conociendo poquito a poco novedades, que va a haber muchas en el Rayo B. En el caso hemos visto la baja de Alberto Chino, de Raúl Hernández, de Paco Puertas. Creo que había algún jugador más que conocimos la semana pasada que también Ramos. se marchaba. Dani Ramos, efectivamente. Bueno, poquito a poco se van a ir conociendo jugadores que no continúan en el filial y sobre todo el papel que van a tener en el primer equipo, ¿no? Es verdad que van a subir muchos jugadores de ese juvenil A, pero hemos visto que en una temporada en segunda, donde las cosas iban bien, pues ningún jugador ha participado, que hacía 14 años, que es un dato que hemos sacado, que no debutaba un jugador en el primer equipo. Saco el dato, desde Sergio Aguema en Copa del Rey en septiembre de 2016 no debuta un jugador de la cantera del Rayo Vallecano. No sé si es preocupante, porque bueno, es verdad que lo que se quiere son también jugadores que luego se queden, porque para que Miguel lo vio también un poquito de cerca luego con la cantera, para que debute Rubén Ramiro y si juegan un partido y no se Adrián va de Sabals también, no me parece que No llegó a debutar, ¿no? Pero no fue llegó a convocado. Sí que fue. Sí, hay convocado, muchos ¿no? que van También. convocados. Este año Quique Hermoso ha ido Sí, convocado, Sergio Benito ha ido Johnny convocado. Montiel, sin irnos más lejos. O sea, al final, Bueno, Johnny si quieres- incluso fue un poco más, Sí. pero al final jugó sus 10 partidos y bueno, y es otro nombre que está sobre la mesa, porque al fin y al cabo tiene contrato con el primer equipo y veremos también qué pasa este año con Johnny Montiel. Pero es verdad que por lo menos llama la atención. Lógicamente todos queremos que el que debute sea un Fran Beltrán y que rompa la puerta y se quede, pero es verdad que si no les pones nunca le van a derribar esa Sí, es que puerta, ¿no? el caso de Fran Beltrán al final tampoco podemos esperar que todos los jugadores de la cantera que Es que yo no sé pisen si el decir césped- en este caso que ha hecho daño en ese sentido, porque si el ejemplo tiene que ser Fran Beltrán, Es que es muy difícil es fastidiado, que un jugador pise el campo por primera vez en un primer equipo como es el Rayo de la cantera como Fran Beltrán Es que- y lo haga así de bien. es que en los Es últimos lo- años yo he visto, y en primera y en segunda yo creo que no hay un antecedente a Fran Beltrán. Vamos, yo estoy viendo de lo que he visto, porque habíamos publicado en los últimos 15 años los canteranos que han debutado, y yo creo que el más así a lo mejor Arribas en segunda, que tuvo su continuidad, Arribas, pero sí. tampoco fue tan Sí, contundente. porque Alcañiz porque- llegó a jugar, pero tampoco No, pero se asentó yo creo arriba desde así. Amaya, Coque en segunda B, que ahí sí Amaya, pero jugó sus 20 partidos, tampoco 36 como Coque, a lo mejor sí fue más. Y Coque no era titular indiscutible, Coque se Con fue, Mitchell, claro. le fue costando. Yo creo que al final es cierto que la dinámica del equipo ha sido buena como para poder haber dado un poquito más de cancha a algún jugador de la cantera. Por ejemplo, en este caso que has nombrado a Kieme. No te voy a decir evidentemente que juegue titular ni que juegue X partidos, pero yo creo que al final el Rayo, al haberse sentido cómodo, relativamente cómodo en este segundo tramo de la competición, en el que ha estado arriba, en el que la dinámica ha sido buena, que ha sido positivo, yo creo que el chaval, si lo hubiera puesto X minutos, pues no te hubiera restado en ningún momento y creo que hubiera dado un poco de vidilla en ese sentido. Evidentemente, pues quien mejor sabe eso es Mitchell, ¿no? Lo que pasa es que no al hubiera final- valido a lo que dice Javi, porque ya era un jugador que había debutado. bueno, Se sí, refiere sí. un poco más a un jugador que jugador a lo mejor del De- B de de este abajo, del año filial, que podía ya- haber jugado Sí, en bueno, primera. Es que también me vale un poco, porque al final también es un jugador Sí. de apuesta, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el mayor problema aquí, desde luego el que sabe de esto es Miguel, está claro. Yo el mayor problema que veo es, al final tienes que dar un salto muy grande de tercera al Pero primer cuando equipo, las ¿no? cosas van bien, ¿no Fran es hizo- más fácil que vaya rodando y que pueda meter una pieza de vez en cuando. Sí, pero Fran es un crack. Es que cuando van mal sí que no lo puedes hacer. No, claro. Es que Barba, recordemos que cuando fue tú de te estás- tercera a primera. Es que a mí lo Cuando del tú, te estás salto- jugando, cuando tú te estás jugando a lo mejor no descender o que no entras en el playoff y además pues a lo mejor yo entiendo que es Eso mucho es más más que complicado, más, sí. pero haberte encontrado ahí en esa situación de estar Claro, arriba. es que mi pregunta es si ese jugador, si hay un jugador o dos o tres que tengan el nivel para poder estar, que es lo que decía En el Javi al Rayo principio. B. Claro. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que también mi pregunta es si no existe ese jugador que lo desconozco a nivel de que Mitchell se los conoce y sabe Claro. si pueden darlo o no, y además han estado entrenando mucho Eso, con por él y eso demás. a mí me queda esa pregunta más. Pero evidentemente, si el club no llega a invertir del todo nunca en la cantera, al final cada vez es mucho más limitada la cantera. Si tú realmente, no sé cuál es el presupuesto de la cantera, pero es medio millón de euros en vez de ser 800.000, pues parece que es una tontería, pero no ninguna tontería. Tú al final esos 300, 400 o un Sí, no, millón de euros de retienes a más, jugadores. tú puedes retener jugadores desde la categoría de cadete, porque ya ahora en cadete Se van. se van. Y el año pasado ya no limpió el Madrid
8 o 9 jugadores, el anterior otros 8 o 9. Al final, ¿qué pasa? Este año en Ahí cadete yo conozco ya 4, uno de Atleti, otro de Madrid. ahí tienes un corte de jugadores que, claro, tú ahí ya tienes que formar un antes y un después a la cantera. Es decir, un antes de cadetes, que es benjamines, alevines, infantiles, llegan a cadete. Claro, pero esto no es un ¡pum!, grifo, ¿no? te Claro. cortan, y a partir del que te cortan, otra vez desde cadetes tienes que traer cadetes, juveniles. Entonces, creo que si esos jugadores que estaban ahí, que es verdad que han podido dar el salto al Madrid, al Atleti y demás, si los hubieran reenganchado de alguna forma, apostando más por la cantera, esos estarían otros 2 o 3 años vista en cadetes, juveniles y demás. Tú, Y ahí en resumen, si a Francho en su día le ofreces ya hacer pretemporada con el primer equipo y tal, no, a lo mejor no se ha ido al Castilla. Sí, o que a nivel económico, si hay alguno que le tiene que hacer profesional, es a ese Franchu, o a ese, en este Está caso, el caso de Clavería aquí, también, pasado, por ejemplo, el Clavería caso y de demás. Clavería es un caso... Si tú tienes eso, no te voy a decir a todos, evidentemente, no todos los cadetes, que bien, todos los años se van a ir 3, 4, 7, pero si hay 2 o 3 que tú de verdad crees o confías o ves que tienen un margen de posibilidades mayor de poder estar, pues a lo mejor tienes que hacer un poquito en esos 2 o 3 jugadores. Ese Bueno, esfuerzo, pues ¿no? voy a esforzar a nivel económico esta situación para mantenerlos, que ellos lo vean, porque si no, si todos los años te van a limpiar a los 8 o 9 mejores, cada vez es más difícil que tú Sí, que puedas no, captar que otra no es un vez. grifo, que esto no... Claro, hay que ir- al final, ¿qué pasa? Se van los 8 o 9 mejores del Rayo al Madrid, al Atleti y demás. ¿Y tú con qué te refuerzas? Con lo que descartan esos equipos. Al final, descarta al Madrid a 3 o 4, porque se ha incorporado a tus 3 o 4, descarta al Atleti a otros 3 o 4, y al final tú siempre te estás reforzando con descartes, que a veces no van ni al Rayo, porque van al Alcorcón, van al Getafe, es mucho más difícil, yo creo. Sí, yo lo que veo Es como el que sabía él. Sí. Hecho ya. De todas formas, todo esto viene siempre del principio de temporada. Cuando haces una plantilla de 25 jugadores, yo luego me pongo en el lugar de Mitchell y digo, coño, es que este es de la primera plantilla y tengo que dar la bola a este, como en su día, yo que sé. Y hay a veces que no se la dan. ¿Eh? Y hay ya jugadores de esos que no se la dan esa bola también, ¿eh? Diego Aguirre, pues estos que no han tenido bola en la segunda vuelta, y es una posición difícil. Yo me acuerdo de Paco Gémez, quería hacer debutar a Kieme en su día. Yo no sé si ahí estabas tú, Quejigo, y al final tengo que poner a Zhang, porque al final me la han encasquetado aquí y Sí. tiene que jugar porque por algo forma parte de la plantilla. Luego, ¿Qué mira- mensaje pongo si pongo a Kieme antes que a Zhang, sabes? A la dirección deportiva. Pero yo la reflexión que veo de todo lo que hablamos es que el que Mitchell conoce la cantera, y yo creo que todos sabemos que Sí, Mitchell eso no es es un dudoso. hombre de cantera. Entonces, la reflexión que yo saco es que a lo mejor es verdad que no había un futbolista en Rayo B que Mitchell ha visto que podría aportar al equipo. Pero, Yo creo que si hubiera habido un Fran Beltrán en Rayo B este año, habría jugado. Pero es que, pues. Pero por ejemplo, o ha habido, no ha había habido partidos que hemos para- ido sin delantero centro a los Sí, estadios. ha sido sin delantero centro, A Javi. Tenerife te fuiste Sí. con Chori y Pero, verdad que, pero, que pero, Óscar pero es Trejo- pero es que el Chori es el Chori. Ya, pero Que yo- Chori era yo- uno de los vale nombres que Chori y ha cargó, sido uno de los pero jugadores. Sergio Moreno la estaba rompiendo en el juvenil, por ejemplo. Es que Sí, pero jugadores- también hay que gestionar, y es una cosa que a mí me ha gustado bastante de Mitchell, hay que gestionar ese banquillo. Y en ese banquillo, ese vestuario, hay un tal Chori Domínguez, por ejemplo, que has Sí, dicho. sí. Y ese Chori Domínguez, si no juega cuando no está ni el delantero, Claro, y si ¿cómo, viene cómo Sergio le Moreno y pones vienes a al Sergio- juvenil, ¿cómo tratas? ¿Cómo tratas Entonces, luego? quizás es lo que estaba diciendo antes Javi, ¿no? Esa plantilla de 25 es la que te merma o te limita un poco a la hora de, Pero, de- no, de pero poder escúchame, apostar. pero es que ¿qué pasa? Que si sube, no sé, Sergio Moreno o Dani Ramos de central y son mejores, ¿no lo vas a poner? Ya, Es decir, pero- porque tenga un sí, pero el futbolista en la vestuario, primera te plantilla, creas ahí Pero- un pero- este pero del tú de vestuario que puedes quemar. tú de primeras si haces una plantilla que lo desconozco, porque evidentemente tiene que ser la dirección deportiva y Mitchell en este caso. Tú haces una plantilla a lo mejor de 21 jugadores o 22 jugadores, que me parece una plantilla que está bien, una plantilla que te permite Sí, lo jugar hemos visto este año, perfectamente con ir manejando diferentes situaciones y luego tener 2 o 3 jugadores del filial que tú creas que de verdad que son perlas y que entrenen a diario contigo y que luego bajen con el filial porque tienen que tener minutos. Al final te Pero hay- limita mucho menos que si tienes 25 ya de primer equipo. Vale, pues sí. Pero hay que, Y pero hay tienes que que decirlo, tirar de- y lo digo claro, y lo sé, hay que tener cojones para hacer eso, porque lógicamente luego hay lesiones y tal, Pero y te cojones, ves con eso. y tiene que haber un jugador Ya, pero- como un Fran Beltrán. Y Fran Beltrán es ahí, un Fran Beltrán. No, bueno, yo cuando eso no debuta tanto. Raúl No hace en el falta Real que sea- Madrid, no hace sienta falta- a Butragueño y dicen, ¿qué hace No hace este? falta que sean Fran Beltrán. Que sí, yo que tú creo. tienes que Claro, tener, tú yo tienes creo que que tienes tener jugadores de un nivel- claro que eso es que Fran Beltrán es nivel bajo, arriesgarse, nivel- pero entonces también Por tú eso. tienes que tener claro a nivel de club qué es lo que quieres. Que hay un cierto riesgo, evidentemente hay un cierto riesgo, pero también te digo que tú te ahorras
tres o cuatro fichas de primer equipo y pueden que las otras fichas las puedas incrementarlas o apostar por jugadores un poquito mejores y te ahorras también un dinero que también puedes hacer que incremente los salarios a nivel de la cantera. Entonces, creo que a lo mejor es que este año lo que han visto es que no han visto esas tres piezas del B, porque un B que se mete en Mitchell... playoff, un juvenil que compite con Madrid. No sé, yo tampoco soy experto en cantera pero no sé, se ha estado compitiendo con los Gelaber y compañía. Yo creo que al final Mitchell tiene yo creo que es una presión de yo creo que lo fácil que tiene es lo fácil lógicamente es hacer 25 jugadores que tengan experiencia y decir, oye, no me la voy a jugar y tal, y ya ahí mira, yo voy a subir, cortas eso. Yo voy a subir y sacar y no me arriesgo con pero... Fran Beltrán no ha llamado a la puerta, la ha tirado. O sea, entonces no podemos comparar el caso de Fran Beltrán con el de otros jugadores que les cuesta más. Este año, si ya en segunda ha sido difícil que un jugador es a lo que vengo, el papel de la cantera. Es que esto es un escalón más, porque de tercera y no solo eso, sino que encima seguramente, ojalá que no, pero que el Rayo no esté en una situación tan cómoda como para poder jugártela en ese sentido. Es decir, que al final vas a llegar a mitad de temporada y a lo mejor te faltan, ves que te calculas y dices que me faltan 5, 4, 3 puntos más, o vale, estoy tranquilo, pero ahora me la juego, que estoy tranquilo o no. Mira, Johnny que entró con el equipo, es que fue el intento revulsivo en la Noeta. Al final, esto iba a decir, Johnny, recuerdo que estaba jugando en la Noeta. Son situaciones no idóneas para jugar y al final él más o menos dio la cara. Beltrán el año pasado también entró en una situación complicada y dio la cara. Bueno, pues al final... Y a un canterano no le puedes pedir que te resuelva partidos. No. A un canterano tienes que pedir que haga minutos, que estuvimos hablando de eso aquí. La otra vez que me invitasteis, estuvimos comentando eso de quién es el que tiene que resolver esto. Uno de los chavales, que tiene que salir uno de los chavales a resolver esto. Tiene que salir el año pasado, por ejemplo, Pablo Clavería, Fran Beltrán a resolver esto. No, es que ahí está Trasorras, o Rat, o quien estuviera, o Miku, que no me acuerdo si estaba todavía, o que estuviera, que ganaban un dinero y estaban contratados eso para el eso. Año pasado, pero por eso sorprendía un poco las buenas. Pero yo es verdad que eso... a mí no me gustan las plantillas de 24 o 25 jugadores porque creo que son malas sobre todo para la cantera, pero comprendo que son malas para la cantera y son malas para lo que te crea en el vestuario, que un jugador de la primera plantilla de repente no le ponga para poner a un juvenil y dice, tienes que tener muy buena gestión si no me ponen hoy, entonces a mí ¿cuándo van a poner, ¿no? Ha habido convocatorias que a lo mejor en 2 meses se quedaban 8 juegores o 9 fuera y eso es difícil y es el gran mérito de... Que es lo contrario que le ha pasado a este señor este año, más o menos. Sí, ha sido justo todo lo contrario. Ahora vamos un poco hilamos un poco también con, lógicamente, el Rayo femenino. Ya decimos que el Rayo B poquito a poco va a ver... ¿Se sabe algo de renovación de Luis Zambrano? Bueno, nosotros... Te pregunto como aficionado. Creo que fue la semana pasada o al principio de esta. Creo que fue la semana pasada cuando publicamos un poco que en principio las negociaciones estaban avanzadas y parece ser que va a continuar, todo sea que en los últimos días... A mí me parece básico, también. El trabajo que ha hecho ha sido, creo que muy bueno, con un equipo que no era nada fácil. Lo que pasa es que es verdad que va coger en este año. Va a tener un equipo muy joven porque van a subir muchos jugadores del juvenil A. Bueno, pero hay que confiar en él. Yo sí, de acuerdo, ha hecho una temporada muy buena, sobre todo rotando mucho. Que un filial rotes tanto, que hayan jugado todos prácticamente los mismos minutos, que no haya tenido un 11 y lo haya tenido arriba peleando por el playoff, creo que tiene muchísimo mérito. Y al final el equipo que te elimina creo que ha subido, ¿no? Que se dejea. Sí. Que era un equipazo. Y 3 filiales, Tenerife B, Cádiz B y Rayo B. Era un equipazo el equipo. Compitió muy bien. Yo vi el partido de aquí de casa y la verdad que era un equipo difícil. Y eso que el Rayo B hizo un buen partido y... No quiso entrar, Ese día no quiso entrar la pelota. Sea, pues no sale y los chavales, verdad que se dejaron todo y bueno, el trabajo de Luis Zambrano ha sido muy bueno con el equipo. Yo creo que me parece básico, por lo menos para la continuidad, ¿no? Después del trabajo, apostar otra vez por Luis Zambrano, pero claro. Buena parte del equipo, bueno, pero ya hemos visto que en su mano ha estado también esta temporada hacer un equipo para aspirar a subir, que no era fácil, que la temporada anterior ya fue una temporada muy complicada para Juanvi y creo que Luis Zambrano se ha sabido encajar las piezas de a los chavales para ir todos a un ascenso. Recordamos que ha habido rachas espectaculares de 10, 11, 12 partidos, me recuerdo, sin perder, incluso sin encajar gol,
que me parece que lo que ha hecho, y luego es que el tema de los playoffs es una lotería, es que el playoff, No, muy yo me quedo difícil. con el trabajo de a lo largo de toda Muy la temporada que ha hecho Luis, que me ha parecido espectacular a la hora de formar un bloque y de formar un bloque con una idea de fútbol y con una idea de fútbol y una idea de ascender, y al final, bueno, pues has hecho el trabajo básico, que es el de llegar hasta el playoff, perfecto, y luego, pues bueno, el playoff ya... Nada, o ahí sea te que puedo dar. ahí te- Está claro, totalmente. Pero bueno. Uníamos, lo dicho, poco a poco conoceremos esas novedades. Ya digo, hay jugadores ya del B que se han marchado. Del Rayo femenino, lógicamente, lo contábamos antes, la marcha de Miguel Ángel Quejido, la llegada de Irene Ferreras, lo contábamos también la semana pasada. Continúa un gran bloque del equipo, hasta 13 futbolistas en principio van a continuar y han sido renovadas por el conjunto franjirrojo, y a la espera un poco, Ángel, supongo de fichajes, ¿no? Lógicamente que puedan competir, y también algunas marchas de algunas jugadoras como ya confirmadas, como Laurita, Estela, que jugaban también un papel importante, ¿no?, la temporada pasada. Sí, a ver, yo creo que... A ver, Irene tiene tela ahora que este año. Trabajadora, desde luego. A ver, trabajo tiene, vamos, para no salir de la ciudad deportiva, si quiere. Pero bueno, a ver, creo que se va a mantener un bloque básico del equipo del año pasado. No podemos olvidar ni negar que hacen falta varios fichajes. No podemos hablar de que hace falta una delantera o una... No, yo creo que hace falta una jugadora contrastada, por lo menos casi por puesto, ¿no? Sobre todo centro del campo y sobre todo arriba. Jugadoras ya que Una jugadora que sepa lo que es meter goles en primera división, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, el club lo va a necesitar, lo ha necesitado este año, y ha estado Natalia, y cuando Natalia no ha jugado o Natalia ha estado sus momentos más bajos o tal, porque las temporadas son largas y no siempre está a ese nivel, y se ha echado en falta, pues se ha echado en falta el siguiente. Si Natalia mete goles, vale, pero ¿quién es el siguiente que mete? Pues ese es el que se echa en falta, y ese al final, esos son los jugadores o jugadoras en este caso que te dan ese punto más, ¿eh? La siguiente, ¿no? En la que si Natalia mete 15, ¿no? Que hablábamos, Natalia mete 15, joder, porque es que Natalia, que es pues la mejor delantera a lo mejor que ha habido en España en los últimos años. Pero ¿dónde está la de 8? Necesitas una de 8. 2-3 jugadoras que se vayan 6-8 goles, porque al final son las que te sostienen en esos momentos, que te dan los puntos, ¿no? Yo creo que además, no sé si al final Natalia se retirará o no, porque estaba ahí que sí, que si no, si se confirma es, para mí, creo que la peor baja que puede tener el Rayo, sin ninguna duda. Laurita es cierto que no es una jugadora que haya hecho muchos goles, pero creo que ha sido una jugadora que ha crecido durante estos 2 años conmigo, y es una jugadora desequilibrante, que encima es extremo de unos para uno, que es difícil verlo en el fútbol. De encarar, ¿no? Entonces sí, yo creo que estoy con Ángel. Creo que el bloque, que era importante también mantener el bloque, porque tampoco se estaba muy seguro si se iba a mantener el bloque o no. El bloque se ha mantenido, y ahora creo que Irene va a tener que esforzarse, Irene, Laura Torbisco y demás, para traer 3-4 jugadoras que creo que tienen que ser de primera división, ¿no? Contrastadas. Ya te digo, una delantera que intente, que sepamos que vaya a hacer 12, 13, 14 goles, y otras 2-3 jugadoras que se pongan otra de 8 a y esos luego 6, 7. Es complicado, porque al final la Liga Iberdrola cada vez está creciendo más, los equipos se profesionalizan. Ya hemos visto que el Córdoba y el Almería van a hacer equipo femenino para la temporada que viene. Alcorcón también, ¿no? Entonces ya el Alcorcón se mete también en la estructura femenina, y cada vez va a haber más. Entonces cada vez va a ser más complicado. La liga crece, se traen todos los equipos jugadores internacionales. Por un dinero. Es lo que iba a decir, y uniéndolo también para hacer un poco balance de la temporada pasada, aunque tampoco quería que fuera eso porque tenemos la entrevista pendiente. Pero ya lo que lograsteis el año pasado, poniendo como esta temporada, la que recién pasada, fue llegar a un 8º puesto. No sé si por encima de las posibilidades rendisteis. Y este año, incluso, no sé si decir también habéis estado por encima, pero que bueno, incluso en esa victoria ante el Atlético de Madrid, haciendo grandes partidazos y casi siempre compitiendo, pero que lógicamente al final os la estabais jugando a que un día, y eso que encima juntados además, porque si hubierais tenido todo el equipo en garantías, sin lesiones, con una plantilla amplia, que lo hablábamos antes, que vosotros justamente era lo contrario al primer equipo,
pues al final justamente han venido las lesiones. Y con esas lesiones, menos mal que no ha pasado nada y habéis competido por encima, ¿no? Hemos tenido, pues fíjate, Mendy, que es jugadora importantísima en la línea defensiva. Una de las que continúa. Carre, que es jugadora importantísima en la línea defensiva. Mari, que igual se rompió un dedo del pie y estuvo un montón de meses. Alicia, que se rompió un dedo de la mano y estuvo otras 5 jornadas sin jugar. Entonces, ha habido momentos puntuales en la temporada que al final, en una plantilla corta, que hemos tenido una plantilla 19 jugadoras hasta que vino Gaby, 20 jugadoras, pero que realmente hemos estado 15, 14, 15, 16, Pues 15. ha habido normal en algo así, pero es que... Ha habido convocatorias, decías tú antes que el primer equipo dejaba 8 tíos sin convocar y él ha tenido que llamar a 7 o 6 del B, que es justo lo contrario. A jugar contra el Barcelona fuimos con 5 o 6 jugadoras de filial, entonces sí, claro. Qué difícil es, ¿verdad? Hacer una competición cuando te falta un esqueleto tan importante. Muy complicado, porque encima luego en el día a día, bueno, porque a lo mejor sí que tú mantienes un bloque de 13, 14 jugadoras que sabes que te van a competir, pero luego llega el minuto 70 y tú quieres cambiar algo del partido y es muy complicado. Porque tú dices, bueno, si ahora tuviéramos una jugadora que desequilibrara por fuera, la saco y ocurre algo. O si tenemos una jugadora que en el centro del campo nos contuviera un poquito más, porque ahora mismo la gente está cansada, la saco y cambia algo. Pero mirabas y eran niñas del filial y dabas esa responsabilidad, pero todavía no la tienen. Hablábamos antes con los canteranos. Entonces igual. Era muy complicado. Es para sumar minutos, no para pedirles que hagas algo. Y aún así las jugadoras... Silvia, responden al 200%. Perarnau, vamos, cero reproches a ella porque, Perarnau titular casi toda la temporada. Lo han hecho genial y a las que se han lesionado, pues fíjate qué mala suerte que en una temporada en la que necesitábamos tanto a ese bloque de jugadoras que lo hacen muy bien, pues hemos tenido esas... bueno, pues eso que nos ha mermado un poco, pero tú sabes, Miguel, también que cuando tú haces una plantilla corta, las jugadoras en cualquier equipo se lesionan. Sí. O sea, si tú tienes una plantilla corta, sabes que dices, bueno, a ver qué pasa, que no sean en la misma línea, ¿no? Y digo, bueno, se me lesiona una centrocampista y una lateral izquierdo, digo, bueno, pero encima lo que ha pasado es que han estado lesionadas, pues Mendy, Carreño, de la misma línea, o Mari, al final dices, joder. Y encima han sido lesiones porque tú dices, bueno, una sobrecarga Mari, o un tirón muscular o algo de eso. Lesiones de 4 meses. Era una lesión de una rotura de un hueso, una rodilla, y decías, ostras, todas las lesiones no pueden ser de 15 días o 20 días, un tirón muscular. No, eran todas lesiones de 3 meses, 2 meses, 4 meses, operación. Operación que sale mal. Era muy complicado. Como la pasado, por ejemplo, a Iris, cuando va a venir Codonal, justo se lesiona Mari. Entonces, que nunca hemos estado, en ningún momento de la temporada, hemos estado el bloque entero. En ningún momento. No, porque empezaste Mendy de baja. Mendy sin Iris. Luego Carreño. Le pasó a Carreño casi en noviembre o así. Luego en diciembre fue Mari. Mendy otra vez. Mendy en enero. Bueno, ha sido difícil, que también hemos tenido que gestionarlo nosotros porque evidentemente no ha habido dificultades a la hora de hacer una convocatoria. Pero sí que pues encontrar las piezas que pudieran competir bien, que tuviéramos seguridad como equipo y bueno, pues nos ha tocado vivir eso. Por eso digo que para mí casi por encima de las posibilidades también este año, porque han superado obstáculos. Lo que sí, yo creo, ¿qué te parece también a ti, Ángel, a los dos? Lo lógico, yo creo, tras la buena temporada también que ha realizado el filial, el nombramiento de Irene, que yo creo que se lo merecía, conoce la casa, canterana, ha sido jugadora del equipo y al final, muchas veces, y en el Rayo femenino es verdad que es ejemplo de mirar siempre a la cantera y dar oportunidad. Que Gigo estaba en la cantera, es verdad que, bueno, entre la fundación sí femenino y luego al final, pues son los últimos casi entrenadores han sido de esa manera. A mí me parece muy acertado, ¿no?, que sea Irene la entrenadora del primer equipo, y me parece un marronazo también para ella, si te soy sincero. El coger al Rayo femenino, cuando lo coge Miguel hace 2 años, era un marronazo acojonante, siempre muchas veces lo hemos comentado. Creo que el que tiene ahora Irene puede ser un marrón como el suyo o mayor incluso, ¿no? Tienes que hacer un bloque, te va a costar hacer un bloque, te va a costar hacer un equipo competitivo, porque hay jugadoras que han salido, pues si al final se le retira a Natalia es
una baja, como ha dicho Miguel, escandalosa, ¿no? Para el equipo. Y sobre todo necesitas fichar jugadoras pero y si no parece llega que el bloque se va a mantener, parece que creas que no. bueno, es mantienen 12, importante. se mantienen 12, 13 jugadoras, pero ya Es estamos importante. hablando, Javi ha dicho que ya han hecho más, digamos, de lo que a lo mejor para lo que daba el equipo probablemente has hecho mucho más, ¿no? En estos 2 últimos años. Pero que esté Irene, yo creo que es una buena noticia. Sí, que- quiero decir, sí, yo prefiero cuando que hace esté bien el Irene, club, que lo hace conoce. bien. Mira, Irene conoce a las jugadoras, la conocen a De la ella, cantera, conoce la ¿no? forma de jugar, conoce por lo que han pasado este año, conoce ese vestuario. O sea, que al final es lo mejor, creo que es ser continuista, ¿no? Yo este creo que aspecto. era la decisión quizá que menos negativa o más positiva, porque al final era una persona. ¿A quién traías? Mi pregunta era ¿qué otra persona podía cumplir eso? Una persona que traes de fuera, que no sabes cómo va a funcionar, pues ¿para qué te vas a traer una persona que no sabes lo que va a ocurrir? Por eso que cuando traes una que- persona. Sí, eso es un acierto para mí, es que un se le da acierto muchos sí, palos al le club, damos pero lo palos, hace bien. este es un acierto Hay que para mí. decirlo también. Para mí es un O sea, acierto, pero sí que sin No, dejar de ser una un cosa acierto no quita la otra, es, a que- es un marrón Claro, bueno, pero igual- importante. igual Lo que no Michel- vale es traigo a Irene, pero luego no la refuerzo. Claro, y claro, es que el con la problema es que cantera y yo- con claro, las 13 a claro, milagros. si yo traigo a Irene y hago un equipo competitivo, busco unas jugadoras, unos fichajes para poder, para estar, para competir. Yo no te digo ni para Copa de la Reina ni mucho menos tal. Pues a lo mejor el objetivo del club, que probablemente es no descender, Tranquilidad, no descender. seguramente. Y traigo un equipo de garantías para hacer eso, joder, ole. Ahora, meto a Irene ahí continuista y no le traigo jugadoras, tiene que estar haciendo convocatorias como estamos hablando del año pasado, de 5, de 6 del filial y desciende, joder, es que es un marrón meter. ¿A quién has traído ahí? Jo, que hubiera descendido uno de fuera, ¿no? Sí. Al final, que Al final yo ella creo está que- ilusionadísima, lógicamente, No, y va su a cuerpo pelear técnico lo va a y- pelear. Y todos van a pelear. Pero, yo pero estoy muchas veces seguro de- tú, por mucho que quieras hacer, aquí lo que marca la diferencia si es no el pones dinero. el dinero, Y si no da el dinero, no vienen esto jugadoras. está abocado a que el equipo descienda. Y si el equipo desciende, que yo no sé, a veces me da la impresión de que parece que es lo que quieren, el que sea. No voy a señalar a nadie ya porque ya estoy harto de señalar y de decir. Aquí, en este club, no se ha invertido en las chicas en los últimos años. ¿Por qué? No hay dinero, si hay dinero, no sé qué, vamos a esperar. Siempre ponen la excusa, vamos a esperar al primer equipo, a ver cuando el primer equipo está en primera división hay más dinero. Bueno, si por lo menos compites con el dinero que va a dar la Iberdrola, porque otras temporadas a mí yo no sé, Las cuentas no te salen. no, a mí no se me dan mal las No, matemáticas y, aún no me salen las cuentas. aún así mi punto de vista es que tú, aunque el equipo de lo que íntegro el dinero que da Iberdrola, al final estás dando Imagen. Lo mismo que tienen las mínimo otras, que tiene el resto de de equipos. los Es equipos. decir, Y aparte los de demás eso. equipos parten de ahí. Sí. Eso Y a es. partir de ahí tienen sponsor, tienen otro dinero que meten los clubes, como sea Atlético de Madrid, Valencia, Real Sociedad y demás. Entonces nos tenemos que fiar Entonces- siempre de que las nuestras son las que tienen los ovarios más gordos para jugar en primera división. Pues es que eso tarde o temprano rompe. Tarde o Y- temprano rompe, que lo están Encima buscando. la historia real es que hay muchas jugadoras que quieren venir al Rayo, porque es un club bonito y es un club en el que todo el mundo quiere estar. Está en Madrid, que lo hemos hablado antes también, que eso es un hándicap importante. Y bueno, es una cosa que deberían potenciarlo. Además, tampoco hace falta meter un dinero excesivo al femenino. Es decir, ahora mismo la sección Sobre todo femenina si estás en primera división. con muy poquito, los demás clubes, es que el Atlético de Madrid a lo mejor está invirtiendo el 0,5% de su presupuesto. El Barça está metiendo el 0,3% de presupuesto, que estamos hablando de que el Rayo mete un 1% y estamos hablando ya de medio millón de euros, a lo mejor, o de 300.000 euros. Entonces, que con eso daría de sobra, más lo que da Iberdrola, daría de sobra para hacer un equipo perfectamente competitivo, casi profesional, y poderle hacer competir bien en la Liga Iberdrola. Que luego los resultados es otra cosa. Luego puedes defender Claro. con un equipo que creas que vas hecho un equipo muy bueno, muy Sí, una malo, cosa no quita la o que otra. luego puedes intentar estar en Champions. Pero que el equipo sería otra cosa diferente a nivel de sensación de profesionalidad, eso estoy seguro, con muy poquito. Sí que de lo que hablábamos un poco, de que se va a mantener un poco el bloque. Se va a mantener sobre todo, bueno, lo que es la portería. Parece que Alicia y Ana siguen.
casi toda la defensa, ¿no? Sí, Jenny, Andújar y Mendy siguen, Carre y Perarnau y Sole también. Sole sigue. Sí, la defensa continúa entera. La defensa continua entera, Codo. que me parece importantísimo, ¿no? Porque la verdad que Codo es un... sigue también. Codo que me parece sigue, una jugadora importante también. Iris, a ver si se recupera Y de Seila, una vez por fin, Seila, ¿no? que es una jugadora Seila, que es también que... una Sí, jugadora ¿no? de proyección, además, una jugadora en la que Sí, se- ahora es mismo, una de las jugadoras si en las que tienes se puede ir inspirarte basando el en- proyecto, ¿no? Si tienes que decir de estas de que pueda marcar la diferencia, pues puede dar otro saltito más esta temporada, pero bueno, es una jugadora, lógicamente hablamos que se necesita más en ese sentido. Por eso, Pero manteniendo bueno, esta base, con una entrenadora de la casa que es continuista, que conoce la cantera, conoce el equipo, conoce todo, creo que buena señal. ¿Es un marrón? Sí, también lo fue para Sí, Michel. hay y fue un buenas acierto. jugadoras también en el Rayo B que han cumplido. Y ella O lo sea, conoce. Dafne sube hace 2 años contigo y ya tiene 2 años más. O sea, que ya es más jugadora también de lo que era. Claudia, Silvia, que este año, Anita. fíjate, Anita y demás, yo creo que O sea, son jugadoras que bueno, que abajo es verdad que tenemos una buena cantera y muchas niñas que lo están haciendo muy bien. De hecho, el Senior C ha subido también a preferente, han quedado líderes y no han Claro. perdido ningún partido. Entonces, que la cantera, evidentemente, lo más acertado yo creo para el primer equipo sería esas 13 renovaciones, esperando a ver qué pasa con Gaby también, que no la he visto si ha renovado o no. 14, Ujú. traer 3 o 4 jugadoras que sean Contrastadas. importantes y contrastadas, que te vas a ir a 17, 18 A ver, jugadoras. es que no y podemos luego traer a tienes- Natalia porque Natalia hay una. Nada, es imposible. Es imposible. No o sea, lo hay en entra ahí en el mercado. y luego a lo mejor sí que esas jugadoras pues pueden hacerte las 20, 21, 22 en plantilla que te lo van a hacer bien en un momento dado y que te van a competir bien. Pero creo que son importantes esos 3, 4 fichajes que sean Y importantes. yo, algo que le ha pasado a él, ¿no? Que a lo mejor él no lo reivindica, pero yo sí, desde aquí, ¿no? Hay una cosa muy importante y es si tú haces una plantilla corta, como la que ha tenido Miguel estas 2 temporadas, sabemos, como decíamos antes, que las jugadoras se lesionan. ¿Dónde está el detalle del club? ¿En hacer una plantilla corta con más jugadoras de más nivel? Vale, llevamos una plantilla corta. Ahora, si me lesionan 3 jugadoras de 3 meses, vamos a fichar. O sea, a lo mejor no te traigo a una Natalia, ¿no? Porque no la hay. Y si la hay, pues la tendrás ya el Barça o el Atleti. ¿No? si la hubiese, ¿no? El problema es que si a mí, la jugadora que yo tengo, llámese Seila, que estoy basando a lo mejor en jugadoras de ese perfil o de ese nivel, la continuidad del equipo, si Seila se me lesiona, pues no me dejes que el puesto de Seila lo estemos cubriendo con la chica con una chica del B. Si Seila se me lesiona, pues vamos a hacer un esfuerzo. A lo mejor no puedes traer una jugadora española, pero sí puedes traer, como ha traído otros equipos, una jugadora venezolana o colombiana o sí. chilena o tal, Como de el un Huelva. nivel. El Huelva tiene, por ejemplo, 3, 4 jugadoras chilenas. De nivel. O sea, al final yo creo que puede estar un poco en el Rayo, con esta base que hacemos, yo creo que la idea puede estar más en jugadoras de fuera, porque españolas no va a ser fácil, está muy difícil el mercado, pero a lo mejor una jugadora, no digo francesa tampoco, porque no hay ni una francesa, que el nivel a lo mejor es otro, pero sí de Fichajes, Sudamérica, al fichaje, final también Chile, son Venezuela, reforzar- Colombia, Argentina, tal, reforzar ese tipo de jugadoras. a un equipo que al final ha sido mermado un poquito. Y con eso, por las puedes lesiones. dar ese top plus o ese toque de calidad, ¿no? Para que Sí. el equipo compita dignamente. O sea, esto de ganar ligas y copas como hace No, unos años, eso esto tiene que cambiar mucho. eso está claro. Tendría que cambiar mucho en el Rayo Eso está- para que Eso pudiera está pasar. claro. Está Bueno, pues vamos a poner el punto y final ya de la tertulia, porque la verdad es que nos ponemos a hablar y no paramos. Yo te he dicho que me pare, Javi. y no me has parado. encima que hay muchos temas incluso que no hemos tocado, ¿no? Yo no sé si ha habido algo... no hemos tocado, por ejemplo, la posible salida de Bayano en el lateral derecho, que ayer medios turcos daban por hecho ese fichaje, y cuando el río suena y sale de Turquía, lo normal es que sea un hecho. A ver cuánto puede pescar el Rayo, que decías tú. Así que, bueno, esperando noticias, iremos informando un poquito de todo, es verdad. Hablábamos las camisetas, tampoco se sabe nada, lógicamente. Eso La más. rueda, lo más inmediato es la rueda de prensa de la Malla, a ver cuándo es. También expectantes un poquito de todo. Y bueno, lo iremos contando como siempre en unionrayo.es. Agradecer a los dos que hayáis venido, Miguel Ángel. Te deseamos la mayor de la suerte en tus próximos proyectos. De todas formas, ya hablamos contigo en esa entrevista que tenemos pendiente. Y lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí, la mayor de las suertes. Encantado, y espero que me sigáis invitando a Sí, venir de hombre, vez en cuando. el año que viene, vamos, si eso te hacemos un contrato aquí de tertuliano una vez al mes. Perfecto. Mucha suerte, Muchas Miguel gracias. Ángel.
Y nada, Ángel, igual, muchísima suerte. Ya hablamos, el otro día estuvo por aquí Juan y Sí. estamos pendientes un poquito también de vuestras noticias para la próxima temporada. Sí, la intención es seguir de momento con Rayo Manía en Teleca y bueno, pues a ver cómo se va dando, porque esto de Teleca, si el Rayo es de Teleca, aquí hay que vivir al día. Esto es al día. ¿Hacer un programa hoy? Sí, venga. Sobre todo que podáis disfrutarlo, que el Rayo en Primera División también merece que lo disfrutéis y ojalá todo salga bien y nada, y agradecerte que hayas estado con nosotros y que paséis un feliz verano. Agradeceros a vosotros y que sigáis así con esto, que sabemos que es súper difícil de tirar para adelante, que requiere mucho esfuerzo, vosotros lo estáis haciendo y bueno, pues que continuad con esto que hacéis mucha falta. Yo siempre lo digo, ¿no? Estos medios como somos nosotros, yo me comparo un poco, ¿no? Sí, Radio Manía, lógicamente. estos medios comunitarios, locales, tal, pues hacen mucha falta, porque para hablar de los grandes hay equipos, pero para hablar del Rayo no somos tantos. Al final es una pena y la idea es, bueno, pues es muy buena la vuestra y que vosotros continuéis. Muchísimas gracias, Ángel, buen verano. Igualmente. Y nada, Castellón, ponemos fin a estas tertulias que no he perdido la cuenta, es verdad, podría haber hecho el recuento, pero bueno, multiplica 4 por, no sé, 10 semanas, 40 andaremos por ahí, o más, ¿no? Incluso. Antes le íbamos a calcular y nos ha quedado ahí en el tintero muchas, da igual. Hemos acabado la temporada, ya hemos acabado el curso. Eso es bueno, joder, acordarte, sí. porque son muchas. Despedimos, vendremos aquí ya en plan relax, a tomarnos tintos de verano y a la terracita por la noche, así que a descansar, que nos lo merecemos en cierta medida, aunque no en las tertulias, en los demás no descansamos. A descansar los martes, pero el resto estaremos ahí pendientes de hacer esta labor que decía Ángel, que el rayista necesita saber qué pasa con Bayano, qué pasa con los fichajes, con las camisetas, con Amaya, todo, y es verdad que nosotros estamos ahí para dar voz y para traer al rayista que lo necesita toda la información de Radio Vallecano. Pues nada, hasta la próxima temporada de Tertulia. Exacto, hasta principios de septiembre. Y lo dicho, igual a todos los aficionados, agradecer a Alejandro Tomás Jaramillo también al otro lado y le despedimos hasta la próxima temporada. Igual a los oyentes que han estado ahí, muchos fieles prácticamente todos los días conectados a ese Facebook Live, los que nos veis un poquito en la repetición en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues esperamos volver el año que viene con novedades, incluso algo que puedan mejorar y poder dar pasitos. Bueno, ya lo contaremos, lo dicho, un saludo y feliz verano, hasta la próxima.